tema que nos convoca hoy es la conducción de la escuela secundaria, ¿no? Y de qué manera la escuela secundaria es un ámbito en el que se efectúen los derechos de los jóvenes en un territorio determinado, ¿no? Nos interesa mucho pensar la escuela en general, pero además nos interesa pensar escuelas en singular. Por eso el nombre de esta mesa es Conducir la Escuela Secundaria, Derechos, Juventudes y Territorios. Compartiendo una pregunta que nos hacemos ya hace más de un mes, cada vez con mayor angustia: ¿dónde está Santiago Maldonado? Ponerse a pensar la escuela secundaria supone un desafío clave para una universidad como la nuestra, en la que muchísimos de los que se están formando aquí, además de ser docentes, van a ser docentes de distintas áreas prontamente. Así que nos parece que es fundamental dar una discusión de una escuela secundaria que viene transformándose, que requiere seguir transformándose, pero que nosotros entendemos que la palabra cambio hay que dotarla de sentido independientemente de su condición publicitaria. Por lo tanto, nos parece fundamental pensar qué significa que cambie la secundaria. No porque todo cambie, cambia la secundaria, sino que en todo caso hay que poder pensar qué cuestiones nos interesa respecto a que la secundaria pueda realizar ciertas transformaciones acorde a la época en que nos toca vivir. ¿Qué significan las transformaciones de la secundaria que se están planteando en este momento? Cuestiones que también tenemos que debatir. En este caso nos planteamos una mesa que, a diferencia de las anteriores, va a poner el hilo conductor en lo que significa conducir una escuela secundaria. En esta época, en las condiciones complejas de esta época, sabiendo que la escuela es una creación de otra época, sin embargo tiene que desafiar el contexto de esta, sabiendo que los docentes y muchos de los que estamos acá fuimos formateados por la escuela del siglo XX, o sea, fuimos formateados por la escuela de la imprenta, no por la escuela de la letra con sangre entra. Esos son los que nos precedieron. Pero tenemos que jugar el desafío de una escuela que también tiene que ver con la cibercultura, con la condición moderna y posmoderna de lo audiovisual. También es cierto que en ese sentido hoy contamos con autoridad en la palabra en esta mesa. Y también nos planteamos el desafío de una escuela secundaria distinta a la de todas las épocas que hemos vivido, porque la escuela secundaria es una escuela vinculada al derecho social hace muy poquito. En términos históricos, hace 5 minutos. Solo desde el 2006 la escuela secundaria es obligatoria. Y no es la obligación del alumno, sino que fundamentalmente la obligatoriedad que marca la ley 26.206 tiene que ver con la obligación del Estado de hacerse garante de las condiciones que hacen posible que un pibe o una piba haga y pueda terminar la secundaria, con el desafío pendiente que eso sigue significando para la escuela. Por lo tanto, contar también en esta mesa con alguien que puede darnos palabra en torno a la dimensión de la escuela como derecho, al territorio y al vínculo entre la escuela y la comunidad como un desafío distinto en esta época, también nos parece que es una buena oportunidad. Gracias a todos por estar. Uno se siente de la casa, así que está bueno poder compartir con ustedes este rato, digo, y sobre todo con amigos, digamos, con Marcela, con Ana, con Gabriel, con Alejandro. Esperemos poder aportarles por lo menos algunas preguntas para seguir pensando la escuela secundaria y no una escuela secundaria que está muchas veces representada alejada de estos rostros, entre otras cosas, ¿no? Alejadas de estos sujetos. Y en realidad, cuando pensábamos junto con Marcela y Gabriel, que estaban a cargo de la organización de este encuentro, por dónde ir, una de las cosas que nos proponíamos es, entre otras cosas, poder pensar, ¿sí?, qué significa hoy conducir una escuela. Y la realidad es que no sé qué significa hoy conducir una escuela para todos los que conducen escuelas o para todas las escuelas. Sí creo que es interesante pensar
qué significa hoy una escuela en perspectiva de derechos, qué significa hoy pensar justamente una escuela en perspectiva de derechos desde la conducción. No es lo mismo conducir hoy una escuela que conducir una escuela hace 15 años. No es lo mismo, no solo porque los tiempos cambiaron y cambian los sujetos y nosotros cambiamos y todo. Digo, no solo por eso. También porque en el medio hubo un cambio de paradigma que es histórico en nuestro país y que no puede ser lo mismo desde ahí en más conducir una escuela secundaria. Una de las primeras cosas que me interesaba compartir es una idea que tiene trabajo, digamos, de Freud, en su libro, un libro central de su obra, como es El malestar en la cultura. Freud plantea 3 tareas imposibles, por ahí lo escucharon hablar alguna vez, o lo leyeron. Hay 3 tareas que son imposibles, dice él. Una es psicoanalizar, otra es educar y otra es gobernar. ¿Sí? 3 tareas imposibles de llevar adelante en su totalidad. ¿Cómo es o cuándo estamos educados? Imposible. Imposible gobernar todo. Bueno, y para los psicólogos también psicoanalizarlo todo. 3 tareas imposibles. Y miren, cuando hablamos de conducir una escuela, estamos hablando de 2 de esas 3 encima. No de una. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, bueno, educar, ¿sí? Es decir, todos nosotros somos trabajadores de una tarea imposible. Bien, ese es un punto. Ahora, quienes conducen una escuela son trabajadores de 2 tareas imposibles, de educar y de gobernar. ¿Por qué? Entonces acá me parece la primera cuestión, porque por lo menos yo y muchos otros, digo, no es un invento mío, consideramos que conducir una escuela es gobernar una escuela y no gestionar una escuela. Porque pensar que gobernamos una escuela y pensarnos gobernando una escuela, siempre junto con otros, pero gobernando una escuela, es recuperar la politicidad de ese acto. Cuando uno habla de gestionar una escuela, puede poner otros sinónimos, ¿sí? Management educativo, puede decir tramitar, puede decir gerenciar, o más adecuada a la época, puede decir gerenciar a partir, por ejemplo, de CEOs. Y la realidad es que nosotros creemos que una escuela se gobierna, no se gerencia, ni se tramita, ni se gestiona. Justamente en unos días donde se pone gravemente en discusión, digo gravemente porque hay discusiones que ya están saldadas para muchos, que ya está, que no volvamos a discutir lo mismo, discutamos otras cosas, pero en días que se pone gravemente en discusión la naturaleza política de la educación, la dimensión política de la educación, como si educar fuese posible educar neutralmente, educar en la neutralidad, como si el propio pensar la neutralidad no fuese en sí mismo una ideología. Pero bueno, en estos tiempos que se discute esto, creo que tenemos que pensar que la escuela se gobierna y no se gestiona, porque no es un ejercicio neutral, no es un ejercicio, la conducción de la escuela, el gobierno de la escuela, no es neutral. Y gobernar es tomar decisiones, y gobernar es elegir permanentemente qué decisiones se toman. Por eso, porque elegimos, porque optamos, porque tomamos posición, conducir una escuela es un acto político, es un hecho político. No es hacer un trámite,
no es gestionar. Cuando entonces decimos que gobernamos la escuela, estamos diciendo y estamos poniendo énfasis en que el propio hecho educativo es un hecho político. Si decimos gobernar, también sabemos que hay distintas maneras de gobernar. Nosotros creemos profundamente en que la mejor manera de gobernar es la democrática. Y creemos que es posible, y lo sabemos, porque de hecho pasa, que es posible gobernar una escuela democráticamente, gobernar una escuela participativamente, gobernar una escuela teniendo en cuenta la pluralidad de miradas, la pluralidad de formas de pensar, de ideas, de sentir. Y cuando digo gobernar una escuela democráticamente, hablo de la construcción de un gobierno de la escuela colectivo. Y muchos pueden pensar, y es cierto, y estoy de acuerdo con eso, nuestro sistema educativo no favorece el gobierno de una escuela democrático, ni favorece la participación en el gobierno de una escuela. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Y por la organización, por la estructura de la escuela secundaria, por la forma de la organización del trabajo docente, por normativas, por un montón de cosas. Es cierto que eso no sucede. Ahora, es cierto que, o por lo menos creo, que solo es posible sortear el sistema burocrático que nos encorseta si podemos construir un gobierno democrático de la escuela. No es posible sortear un sistema burocrático que nos encorseta y nos estructura y no nos deja salirnos y dar cuenta de las realidades que tenemos todos los días si no es con otros. No es posible pensar entonces salirnos nuevamente del libreto si no es con muchos más. Porque entre otras cosas, creo que conducir la escuela no es otra cosa permanentemente que tensionar lo posible. Tensionar, Sartre decía en el Mayo francés que había que correr, ampliar la idea de lo posible. Y conducir la escuela, para mí, creo, es justamente tensionar esa idea de lo posible. Lo posible como lo dado, lo posible como lo único que puede ser dentro de un sistema burocrático estructurado como el que tenemos. Podemos pensar entonces que ampliar el campo de lo posible puede significar la pregunta y una pregunta que le copio a un pedagogo muy interesante, argentino, rosarino, que es Estanislao Antelo. Antelo dice, en un momento, a raíz de esto de ampliar el campo de lo posible, se pregunta, ¿qué no es posible que suceda hoy en una escuela? ¿Qué no es posible que suceda hoy en una escuela? Pensemos lo más disparatado y también es posible que suceda hoy en una escuela. Es distinto, entonces, pararnos en una escuela y conducir una escuela pensando que no hay una cosa posible que suceda, que es posible que sucedan muchas cosas y que esas muchas cosas no las vamos a tener bajo control. Entre otras cosas porque gobernar es imposible, decía Freud. Entonces, por un lado, pensar que no es posible que suceda en una escuela nos lleva a ampliar el campo de lo que sí es posible. Pero también la segunda pregunta, en esta perspectiva, es ¿qué es posible cambiar hoy en una escuela? ¿Qué no es posible que suceda? ¿Y qué sí es posible que suceda hoy en una escuela?
¿Por qué? Porque muchas veces estamos parados y acostumbrados desde el campo educativo a pensar en términos de prevención. Muchas actividades que pensamos en las escuelas es para que no suceda esto, para que no suceda esto, para evitar que esto pase o para evitar que pase lo otro. Y es interesante también juntarnos y diseñar todo lo que sí queremos que pase en una escuela. No solamente aquello que queremos evitar que no pase, porque entre otras cosas es seguir mirando estas caras y estos rostros que veíamos antes, desde lo que ellos no pueden, o desde los peligros que corren, o desde los problemas que provocan, en vez de pensar en todo lo que sí podemos hacer con los pibes dentro de la escuela. Tengo un amigo personal, Javier, que dice, entonces, cuando uno piensa qué es posible hacer hoy en la escuela, qué es posible cambiar hoy en una escuela, y uno dice, pero yo no estoy preparado para eso. A mí no me prepararon para eso. Y es cierto también, y vuelvo otra vez a este amigo personal que trabajé con él, que fuimos, que conducimos una escuela juntos. Él tiene una frase que siempre me impactó mucho. Y él dice, ojo, hoy en la escuela, con estos pibes, con la perspectiva de derecho, no se trata solo de estar preparados, se trata de estar disponibles. Y es bien distinto sentirse preparado que sentirse disponible. Es pensar la conducción de la escuela desde la disponibilidad y no desde la preparación, es abrir el campo de lo posible. Y estar disponible significa, entre otras cosas, y acá una compañera querida que conocemos, es inspectora de secundaria, por ahí hay alguno más. Y yo les pido disculpas a los inspectores de secundaria, pero yo voy a hablar como director que fui. Y como director de secundaria que fui, si hay algo que aprendí, es que para estar disponible, es que para sortear al sistema burocrático y construir otra escuela que creemos que es posible, hay que estar permanentemente detectando las grietas del sistema. Hay que estar permanentemente viendo qué no está prohibido y si no está prohibido, está permitido. Hay que estar permanentemente tensionando aquellas cosas que creemos que no se pueden cambiar, porque suponemos que el sistema no permite cambiarlas, para discutir cara a cara dónde está que eso no se puede cambiar. Y para que nos argumenten nuestras autoridades, que en definitiva están al servicio de las escuelas, ¿por qué no se puede hacer tal cosa que yo quiero hacer? Encontrar grietas, encontrar esos intersticios, es justamente poder pensar en la intervención, en nuestra posibilidad de intervenir, en nuestra posibilidad de no mirar la realidad, sino de poder intervenir sobre esos problemas. Intervenir es estar entre dos o más. Estar ahí en el medio, podemos estar en el medio si descubrimos que hay un espacio, que hay un hueco, que hay un medio en el que nos podemos meter. Y si descubrimos que está esa posibilidad, nos estamos metiendo entonces entre lo establecido y lo que podemos transformar. Nos estamos metiendo, en otras palabras más institucionales, entre lo instituido y lo instituyente. Lo que siempre se hizo y lo que hoy podemos hacer, colectivamente, juntos, con otros. Por eso creo que la tarea es crear y recrear sentidos. Y algunos pueden decir, porque se sufre, se siente, pesa en la escuela eso, bueno, quisiéramos hacer un montón de cosas, pero tenemos la responsabilidad civil
que nos condiciona a hacer un montón de cosas lindas que se nos ocurren, que tenemos ganas y que el sistema no nos deja. Totalmente de acuerdo. No voy a tapar el sol con la mano, es así, y nos condiciona. Pero yo los invito, además de esa responsabilidad civil que pesa, que oprime, a pensar en otras dos responsabilidades. En la responsabilidad ética y en la responsabilidad política de conducir una escuela. Es cierto que la civil nos condiciona. Es cierto que la responsabilidad civil nos invita, o nos prescribe de alguna manera, que tenemos que reparar un daño que se puede hacer. Es así. Ahora, la responsabilidad política y la responsabilidad ética nos invita a abrir una posibilidad. Entonces estamos entre reparar y abrir posibilidades. Me parece que es importante poder pensar desde estas responsabilidades éticas y políticas, porque las responsabilidades éticas y políticas nos conmueven y empujan el horizonte. Hacen que podamos ver un poquito más allá de lo que cotidianamente la rutina de la escuela, la estructura de la escuela, la estructura de un sistema nos deja ver. Y dos cosas para cerrar, porque me pusieron ya el papelito del tiempo. Por un lado, pensar si la conducción de la escuela en términos de derechos, si el gobierno de la escuela en términos de derechos, algunos acá han sido alumnos míos y el año pasado hemos leído El maestro indolente de Rancière. Y yo creo que Rancière nos ayuda mucho a pensar qué escuela queremos y qué escuela queremos construir. Y cuando uno gobierna la escuela, hace y toma decisiones que son definiciones políticas. Y entre esas definiciones políticas está el construir una escuela para constatar diferencias o para verificar igualdades. Está construir una escuela entre todos para saber todo lo desiguales que somos o para atender a caminar hacia todo lo iguales que podemos ser. Y esto me parece que se hace únicamente desde el trabajo comunitario, colectivo, participativo, y que se hace también, me parece, únicamente pensando, y lo digo solo para darle un pie a Ana con lo que va a seguir, pensando que la escuela no empieza y termina en los propios muros de la escuela, que la escuela es parte de un territorio, que tenemos que discutir la idea de texto y contexto, que tenemos que dejar de mirar permanentemente a la escuela de nuestros ojos como si el único texto fuese la escuela en un barrio y no habría, y todo lo demás fuese contexto, que tenemos que pensar de qué manera mapeamos nosotros la escuela y la comunidad, porque construir mapas es pensar representaciones, es más que pensar, es revisar nuestras representaciones. Construir mapas es reflejar algo distinto a lo real. Y con esto termino. En El Hacedor, Jorge Luis Borges dice lo siguiente, dice: en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos inventaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Un mapa a escala real no es un mapa. Y nuestro mapa tampoco es el territorio, es nuestro mapa. Así que los invito, digamos, a llevarse las preguntas sobre
los mapas que nosotros tenemos de nuestra escuela y la comunidad, de nuestra escuela y el sistema, y de las formas de gobernar las escuelas secundarias hoy en el conurbano, en el oeste, que tanto queremos. Un gusto venir a charlar con ustedes. Acá los colegas me han planteado una pregunta, es decir, bueno, ¿por qué habría que pensar en la cuestión del territorio desde la escuela secundaria, ¿no? Y bueno, vamos a intentar pensar algo. Para lo cual pensaba que lo primero es empezar a pensar que pensar el territorio es una pregunta sobre el adentro y el afuera de la escuela, ¿no? Que nos puede ayudar a tensionar esta idea del adentro y del afuera. Y para pensar un poco, entrar al tema de lo territorial, hay que pensar, bueno, decir, ¿qué es lo territorial? ¿O por qué la escuela no es territorial? ¿O sí lo es, no? La idea de territorio viene de una metáfora bélica. El territorio, en la teoría de la guerra, es el espacio que yo controlo, frente al enemigo, ¿no? Señalan. Que la metáfora, que la definición de territorio, generalmente nosotros lo asociamos más a la idea comunitaria, ¿no? Pero hablar de territorio, a diferencia de comunidad, es una idea bélica y no está mal entrar por una cuestión bélica porque en realidad la discusión del territorio de la Argentina ha sido por demás compleja y por demás bélica, ¿no? Bueno, ya lo dijo Sarmiento, ¿no? El mal que aqueja a la Argentina es la extensión, y cuando habla de la extensión, ustedes leyeron seguramente bastante el texto, no hablaba necesariamente de que era mucho, también, sino a las características que hacían de ese hábitat, cómo permeaba la estructura de los bárbaros. La gran parte de la explicación de la barbarie, cuando Sarmiento lo explica, está en la extensión. O sea que en nuestro territorio, ya en su inicio, porta características de barbarie. Y vieron que ahora todos diríamos, no, pero estamos hablando de territorio en un sentido amistoso, en un sentido queremos el territorio, dijo nuestro querido territorio. Pero ¿nunca escucharon a un funcionario decir, bajaron al territorio? Se baja al territorio, pero uno es como que se tira al territorio, ¡pum! Y nadie dice, fui al cine, a la Recoleta y fui al territorio, ¿no? O sea, los territorios, yo les digo a ustedes, ¿qué diferencia una política de una política territorial? Y seguramente la metáfora bélica permita tirar alguna pista, seguramente este dato de la historia argentina que todos sabemos acerca de la discusión entre las provincias y los federales y los unitarios, siga aportando al territorio gran parte de esta connotación. La escuela, entre otras cosas, no es una institución territorial. Vieron que cuando se habla en el marco de la política social se dice las organizaciones territoriales, a nadie se le ocurre pensar en la escuela. Y las escuelas, hasta donde yo sé, siempre están sobre tierra, o sea, podrán estar en el primer piso, pero a una distancia. Sin embargo, hay organizaciones que se entienden territoriales y otras que no. La escuela no lo es, primero porque en su proyecto más sarmientino fue una forma de seguir la guerra en tiempos de paz para poder dominar el territorio, ¿no? O sea, para poder dominarlo había que tener un tipo de exterioridad. Y después hay otra explicación que ustedes también manejan muy bien, la idea más, yo sé que ustedes leen mucho Dubet, o sea, el campo de la educación, pero la idea del lugar sagrado, ¿no? El lugar de templo por el cual podemos retar a un chico y decirlo, ¿qué te crees que estás en la calle? Estás en la escuela. O sea, en algún punto las escuelas, se ríe porque lo reta y le dice eso. Yo me reía mucho y me pasó dando clases en una cárcel. Yo daba clases de la carrera de trabajo social en una cárcel y dos presos, dos muchachos grandotes, o sea, dos señores, se discutieron y se agarraron. Y yo los paré y les dije, esto es la universidad. Entonces esta cosa la discuten afuera. Mientras estén acá, y yo esté acá frente a ustedes, esto es la universidad. Y me reía porque repetí. Se lo dije creyéndolo, no es que, no sé, bueno. Pero estas dos cosas
y la escuela fue una escuela de centro porque tenía que dominar el territorio. Esto tiempos, ustedes han estudiado mucho, que tiene que ver con la historia de la construcción del territorio. Y el territorio sigue siendo el lugar, pensando en términos institucionales, de este gran otro, que son las fotos de los chicos que vienen. Es siempre el territorio, es el lugar de lo afuera. El territorio, ¿qué es territorial y qué no? La economía es territorial, la educación es territorial, la salud es territorial, y depende cómo se conciba la idea de territorio, depende cómo vos construyas el mapa, como en el mapa de Gustavo, el territorio, en el mapa que los alumnos de Gustavo habían hecho en su escuela, el territorio tenía lugar para el amor. O sea, según marcaban los... ¿no? ¿No era...? A mí me dijiste eso, ahora... digo, el territorio, ¿qué puede tener lo territorial? Sin duda, pero sin duda es el lugar en donde uno piensa, desde la escuela, pero también desde otras instituciones, ese gran otro. El lugar de encuentro, por eso decía que el pensar en el territorio es pensar también en la frontera. En la frontera, en esto del encuentro con este gran otro. Y pensar en perspectiva de derechos tiene para pensar la idea de lo territorial algo importante. Algo con el tema de... Y ahora me meto 2 minutos con el tema de derechos. Hay una forma de pensar los derechos que es muy restrictiva, que piensa los derechos solo como habilitaciones al consumo. Que piensa que tener derechos sociales es poder consumir o cosas o servicios, ¿no? Es como un acceso a cosas. Lógicamente, en sociedades como las nuestras, el dinero es fundamental para derechos básicos. Uno sin dinero no se alimenta, no viaja, o sea, con lo cual acceder a cosas es fundamental. Pero nosotros culturalmente tenemos proyectos mucho más ambiciosos cuando pensamos en perspectivas de derechos. Y si se quiere, o si se me permite la metáfora, ya que estamos hablando de territorio, cuando pensamos en acceder a los derechos, pensamos no solo en acceder a cosas, sino acceder a lugares, ¿no? La educación, la salud. Nosotros tenemos proyectos mucho más ambiciosos en términos políticos para pensar los derechos. Para nosotros los derechos son habilitaciones a proyectos. O sea, que no es hablar mal del consumo, es pensar que no es solo consumo. La derecha identifica muy claramente esta limitación del derecho pensado solo como consumo y dice entonces que no consuman, ¿no? Para superar la estrechez de la mirada de los derechos como consumo, dice, y como no es integral, no es ahora, bueno, que no consuman. Nosotros tenemos que poder superar esta idea y para poder pensar en el acceso a los derechos como un lugar, como un espacio de despliegue, de desarrollo, tenemos que poder pensar que la relación con el afuera, con el otro que viene, no es al de una persona atender, no es tampoco el de un consumidor a ser resarcido, no es brindar derechos, no es resarcir derechos, no es pensar que trabajar en perspectiva de derechos es necesariamente brindar bienes, sino poder generar un espacio en donde el otro pueda estar, donde el otro pueda ser reconocido como tal, donde el otro pueda desplegar. Pensar una accesibilidad de derechos en vez de una accesibilidad únicamente de consumo implica mover o poner en tensión lo que está dentro con lo que está afuera. Implica mover el límite. Y esto es complicado para nosotros porque en momentos en donde hay restricciones, como en este periodo, restricciones presupuestarias, pero también mucha disputa de sentido, la principal reacción que muchas veces tenemos es alambrarnos en nuestras instituciones, es alambrarnos en nuestras identidades. Al defender, la sensación, a mí me pasa que muchas veces en muchos territorios todo el mundo cree que está solo y que todo recae acá. Entonces los centros de salud dicen, como nadie hace nada, todo viene acá. En las escuelas dicen, como no funciona el centro de salud, no funcionan las organizaciones comunitarias, todo me recae a mí. Y en el otro lugar lo mismo, ¿no? Esta sensación de soledad que muchas veces hace que uno se atrinchere en su propia identidad. Y yo me acuerdo, creo que era Leucovich, que decía, bueno, a veces para poder
para poder avanzar, para poder problematizar, para poder abordar, hace falta, ya termino, hace falta poder negociar identidad, pero negociar identidad es una manera de implica mover, si se quiere, esta barrera que enfrenta lo territorio, implica rearmar el mapa de lo que consideramos territorial, pero es la manera más interesante que tenemos de rearmar escuela pensando en lo que hoy, en las situaciones que hoy estamos viviendo. Bueno, si va a haber intercambio, yo termino como para dejar... ¿Tengo un minuto? No, y una última cosa en relación a que muchas veces se asocia lo territorial a las situaciones complejas que llegan a las escuelas. Y es cierto que las situaciones complejas se definen o se caracterizan por ser situaciones que rompen con los esperables de las instituciones. Son aquellas situaciones que ninguna institución parece preparada para abordarlos, ¿no? El chico con consumos problemáticos que va al centro de salud y le dicen que vaya al Cedronar, va a la escuela y le dicen nosotros no somos un lugar de atención. Y en realidad, cuando uno piensa las negativas de todas las instituciones, todas las negativas, si uno las explica desde un lugar atrincherado y en la identidad institucional, tienen razón, porque ninguna de esas instituciones se pensó o está especialmente diseñada para trabajar sobre esa situación compleja. Pero la única manera de poder abordarla es poder negociar los encuentros, negociar las identidades que nos permitan pensar la construcción de formas de abordaje a estas situaciones complejas. Dudé en decir esto, pero suponía que por ahí podía ser un interés porque el territorio es mucho más que situaciones complejas. También son resoluciones complejas, son creaciones complejas, son culturas complejas pero interesantes a veces también. Pero bueno, con esto termino como para poder después intercambiar. Muchas gracias. A mí siempre me corresponde como pensar algo para poder pensar lo visual. Que también es un problema, ¿no? Porque a veces pensamos lo visual como una especie de síntesis de la palabra, ¿no? De lo que se habla. Y los que trabajamos, los que pensamos en lo audiovisual como algo más que hacer como una especie de reflejo, digamos, de la realidad, ¿no? Si no, uno cae en una especie de shopping del audiovisual. Me sucede a menudo, y con muy buenas intenciones, de gente que me pregunta si tengo una de bullying, no sé, ¿tenés una de bullying? Como si fuera, ¿no? Una especie de supermercado, y uno dice, esta película. O tenés una de adicciones, o tenés una de... ¿no? Entonces uno se transforma como una especie de supermercadista. Tenés una de educación sexual, de ESI, ¿no? Che, una de ESI no tenés por ahí. ¿No? Uno dice, bueno, ¿qué significará tener una de ESI, tener una de bullying? En realidad son temáticas que se trabajan en las películas, pero que me parece que son mucho más interesantes poder pensarlas también desde otro punto de vista y no caer, insisto, en una especie de consumo del mercado, o que el audiovisual lo que haga es cubrir la palabra, por ejemplo, lo que se ha trabajado aquí. Pero como a veces es difícil hacerlo, lo que hoy traje tiene en algún punto que ver con esto, pero también la idea es poder ampliar un poco la mirada, poder ver un fragmento de una película que ahora voy a presentar y también poder discutirla, sobre todo poder hacerse preguntas. A mí me parece que el cine, por lo menos que a mí me interesa, es aquel cine que nos deja con más preguntas que con respuestas. Me parece que una de las claves de pensar la educación y pensar la escuela tiene que ver con esto, con que aparezcan nuevas preguntas y no aparezcan tantas respuestas. Y me parece que el cine es una excelente oportunidad para que esto suceda. Así que la película y el fragmento que vamos a ver hoy va a esa sintonía con algunas preguntas que seguramente yo podré disparar, pero que después también poder dialogarlas con ustedes y con la mesa en función de lo que se trabajó. Breve presentación de la película. Se llama El Día de la Falda. Es una película bastante poco conocida. Es más, me gustaría si alguien levanta la mano si alguien vio El Día de la Falda. Nadie. Espectacular. La falda de la parrilla. En realidad es una película bastante contemporánea con la película Entre los Muros, que si pregunto quién la vio, se van a levantar un montón de manos, seguramente, ¿no? Pertenece, Entre los Muros es de 2008 y El Día de la Falda es de 2009. Y también es interesante ver por qué, yo me preguntaría, después de que vean esta película, o que vean un fragmento en realidad, después los invito a que vean la película completa, después también se podría hacer, una de las preguntas que uno podría hacerse es por qué esa película no fue editada en la Argentina, o por qué Entre los Muros fue, digamos, tan vista y tiene tantas visualizaciones en el mundo y esta película menos. Me parece que esa es una de las preguntas que a mí me gustaría hacer. Y lo interesante de la película es
Gustavo trajo una frase de Stanislao Antelo acerca de la idea de qué no es hoy posible que suceda en una escuela, ¿no? Y me parece que es una pregunta súper interesante y es una pregunta que va a estar acá claramente en el fragmento que vamos a ver ahora, ¿no? Esta idea de qué no es posible que hoy suceda en una escuela. Enmarco rápidamente la película. El profesor de Entre los Muros, que recién hablaba con Gaby, no me acuerdo si se llamaba Philippe o François, pero bueno, ¿François? Me parecía que demasiado obvio que sea, ¿no? Francés y François, pero de François las sabía todas. No digo, François no dirigía una escuela, era un profe, pero la verdad que las sabía todas. Digo, y las que no sabía las podía inventar y las podía crear con sus alumnos. Y a uno le queda como una sensación, si se quiere, de alivio cuando ve la película, más allá que ve bastantes confrontaciones, que ve bastantes dificultades, ve bastantes conflictos, uno sale como aliviado. Dice, bueno, se puede, ¿no? Digo, termina de ver la película y dice, se puede. Pasa con muchas películas, sobre todo de escuela, ¿no? Los coristas también, ¿no? Los coristas nos marcan un mundo imposible, termina la película, se siente aliviado y dice, se puede, y sigue adelante. No tomando el se puede como un eslogan político, ni mucho menos, pero uno, digo, queda como aliviado. Bueno, cuando ven el Día de la Falta no quedan aliviados, sino que quedan todo lo contrario, ¿no? Es una película que no provoca alivio, por eso me parece que es una película interesante para poder pensarla. Pero también es una película que no recomiendo el trabajo, digamos, sin antes poder pensarla y poder conversarla varias veces para saber hacia dónde va, ¿no? Y para poder desentrañar algo. Pero lo que intenta la película es, trabaja con un personaje que es Isabella Chani, una profe de teatro, que tiene las mismas intenciones que tiene François. Y eso me parece que es importante remarcarlo. Ella quiere enseñar. Está dispuesta a enseñar. Es muy interesante porque hasta algunos personajes ustedes van a reconocer ahora de Entre los Muros, los mismos pibes, son pibes que están en esta película también, un año más grandes, nada más que ellos. Pero ella quiere enseñar. Pero a diferencia de François, no puede. No sabe. No sabe cómo. ¿Sí? No sabe cómo conducir una clase, no sabe cómo dirigirse con los pibes, no sabe cómo controlar, digo, no sabe. Pero ella sí quiere enseñar, tiene un deseo que tiene que ver con que los pibes aprendan. Y me parece que ahí está algo importante para poder charlar. No le da lo mismo, ¿sí? No le da lo mismo. Ella quiere que los pibes aprendan, pero no sabe cómo. Por eso me parece una película súper interesante para poder pensar.